Bienvenidos a la entrevista en línea. Es lunes 28 de enero de 2013. Un agrado que nos acompañe. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un abrazo especial para nuestros compatriotas que nos ven en Estados Unidos y Canadá. Bueno, hay varios temas en la reflexión de este lunes: reformas electorales, voto en el exterior a propósito, voto por rostro, anteproyecto de ley de partidos políticos en discusión en Asamblea Legislativa. Para conversar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios Luis Mario Rodríguez. Él es el director del Departamento de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Luis Mario, bienvenido, un gusto. Buenos días, William, muchas gracias por la invitación. Bueno, perfecto. Para comenzar, Luis Mario, de hecho planteamos en Facebook el tema de qué opinaba sobre el voto en el exterior, bastantes comentarios, desde luego todos a favor de la iniciativa, tal vez uno por ahí un poco contrario, pero la mayoría en términos generales ha habido una buena recepción. De hecho, en el transcurso de la entrevista vamos a ir evacuando sus comentarios, porque me parece que son muy pertinentes en el análisis. Pero bueno, se aprobó el voto para los salvadoreños en el exterior, especialmente para Canadá y Estados Unidos. ¿Cuál es la interpretación en términos generales para que después entremos a los detalles que tienen que ver con el tema de seguridad, de cómo se va a hacer el procedimiento, desde lo que sabemos hasta este momento? Sí, bien. Es un logro para los ciudadanos en el exterior, en este caso nuestros compatriotas, que se haya aprobado una reforma que viene ya durante décadas discutiéndose. Estamos contentos porque la Asamblea Legislativa está aprobando reformas de fondo en materia electoral con suficiente anticipación al día del evento electoral, que será en febrero del próximo año. Esto es saludable porque los mismos partidos tienen las reglas claras un año antes de la elección. Los ciudadanos podemos informarnos acerca de cuáles son los procedimientos, las características, los requisitos para poder ejercer el derecho, ya sea en El Salvador, porque también vamos a tener el 100% del territorio nacional con voto residencial, exacto, como en el exterior con esta nueva herramienta que tiene sus particularidades y sus modalidades. Así que la visión general de FUSADES en este sentido es positiva, hace un reconocimiento a la Comisión de Reformas Electorales y a los partidos políticos que por unanimidad aprobaron el voto en el exterior, y bueno, un llamado para que antes de, ojalá, el primer trimestre del año, tengamos todo el paquete de reformas electorales aprobado. Estamos hablando que aún nos falta uno de los aspectos principales para que haya una competencia con equidad en materia electoral, que es el tema del financiamiento político. Está la ley de partidos en discusión. Hemos dicho que si no hay, digamos, mayor desacuerdo en la ley, porque entendemos que se avanzó y que lo único que falta es el tema del financiamiento privado, que se apruebe lo más pronto posible, principalmente incorporando un mecanismo de fiscalización efectivo de los fondos que reciba cada partido. Bueno, de hecho sí, son los temas contemplados. Está el voto por rostro también, que es una propuesta que está planteada por ahí. Consejos municipales plurales, que vamos a ir viendo por partes. Muy bien. Pero en el tema de voto en el exterior, Luis Mario, finalmente se aprobó el método de que sería el voto epistolar, ¿no? Es voto correcto. por correo, o sea, sí, entendiendo que eso le va a llegar de manera física a los salvadoreños en el exterior y ellos van a poder marcar la papeleta. Pero bueno, un poco esa parte, para que vayamos un poco educándonos. ¿Cómo puede ser este procedimiento? Porque me imagino que habrá que crear un reglamento completo sobre esto, pero en términos generales, la experiencia que nos indica en otros países. Correcto. Hay que cuidar varios aspectos. El derecho ya está ganado porque la ley se aprobó, hay que celebrar, pero ahora viene el momento de exigir y observar como ciudadanos, tanto a nivel local como en el extranjero, que la autoridad cumpla con todos los requisitos para que la implementación del voto en el exterior sea la adecuada. Hay algunos requisitos que deben cumplirse con plazos y términos establecidos ya por la ley, que son los siguientes. En primer lugar, es importante mencionar que los salvadoreños tienen que actualizar su dirección si ya tienen DUI en el exterior, o al momento que lo obtengan también en alguno de los consulados en los Estados Unidos, tienen que dar su dirección en los Estados Unidos, donde residen. Es importante esto porque esa dirección tiene que ser lo más correcto posible, porque el Tribunal Supremo Electoral le enviará el paquete
donde irán sus papeletas, tanto en el caso de la elección presidencial del próximo año, para una primera vuelta y para una eventual segunda vuelta. Recibirá el elector la papeleta y 2 sobres, un sobre blanco, donde también viene una ficha que debe llenar. Una vez vote, debe introducir su papeleta y la ficha en ese sobre blanco, y luego ese sobre blanco en un sobre celeste. Ese sobre celeste tiene en la contraportada la dirección del Tribunal Supremo Electoral y la Junta Electoral de Voto, la Junta Receptora de Voto desde el exterior a la que corresponde ese salvadoreño. En otras palabras, hay que cuidar 2 cosas en el caso de los salvadoreños. Uno, que al momento que obtengan el DUI o que cambien la dirección, tienen que expresar voluntariamente que se quieren inscribir en el padrón electoral, porque por alguna circunstancia, que sería bueno debatir y conocer la explicación de las autoridades, el salvadoreño no se inscribe de manera automática, no queda inscrito de manera automática en el padrón electoral cuando obtiene su DUI en el exterior, como en el caso salvadoreño, que aquí una vez obtenemos el DUI, estamos ya en el registro y en el padrón electoral. Allá tiene que expresarlo, llenar una ficha, ya sea en el momento que obtiene el DUI, posteriormente a través de un procedimiento que está en la página web del Tribunal Supremo Electoral, haciéndolo en línea, o viniendo al Salvador a hacerlo, que obviamente no van a venir nuestros compatriotas. Pues hay que cuidar, expresar eso voluntariamente para quedar inscrito. Y lo otro que hay que cuidar es enviar con suficiente anticipación el voto en el sobre celeste para que esto llegue antes del día de la elección o el mismo día de la elección, porque si llega posteriormente se anula el voto. Y eso hay que cuidar porque en política comparada, que es lo que usted preguntaba, es de los mayores problemas que ha tenido el voto epistolar. No se ha enviado por parte del elector con suficiente anticipación el voto en el sobre respectivo, llega después del día del escrutinio y eso inmediatamente queda anulado, ni siquiera se abre, se anula y se destruye. Ahí entonces se requiere una campaña por parte del Tribunal Supremo Electoral que eduque a nuestros compatriotas y le informe con cuánto tiempo de anticipación tiene que enviar la papeleta ya con el voto. Perfecto, interesante, porque esa parte creo que nos va dando luces y sobre todo para los compatriotas, es decir, ir conociendo ya un poco cuál va a ser la mecánica, porque correcto, asumiría que como se creará un reglamento, pero al margen de ese reglamento está claro que esos son los procedimientos normales. Es correcto. Bueno, vamos a una pausa, regresamos después de esto. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
El pasado viernes anunciamos el tema que estaría Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, con nosotros y hablando justamente de este tema, y preguntamos entonces a nuestros seguidores en Facebook: ¿y usted qué opina de la aprobación del voto para los compatriotas que residen en Estados Unidos y Canadá? Hay una cantidad importante de comentarios, pero voy a leer rápidamente algunos 3 o 4. Dice Reinaldo Vidaurre: lo que opino es que muchos se habían tardado para aprobarlo. Marvin Torres: perfecto, porque los pagan, entre paréntesis, los salvadoreños en el exterior, o sea, los que mantienen a este país. Tienen derecho a elegir quién será quien gobierne a sus seres queridos. Armando Chicas dice: excelente, también tenemos derecho al voto. Jan López: me parece bien, ya que todos los que son salvadoreños en el extranjero tienen el derecho de aportar su granito de arena y brindar el apoyo y seguridad que nuestro país necesita para mejorar. Wilfredo Calderón dice: no votaría por nadie, pobre mi país, todos son iguales al final. Aquí hay un poco de escepticismo desde luego. Arturo Castellón: con este cierro. Felicitar a los diputados porque por primera vez se hace casi una votación unánime, así deberían de votar siempre en cosas que benefician a nuestra gente. Nosotros, dice, los salvadoreños en el exterior tenemos los mismos derechos. Si emigramos hacia otros países no fue porque queríamos venir a pasear, sino que el sistema nos obligó a buscar un futuro mejor para poder salir adelante y darles una mejor vida a nuestros familiares. Aportamos una gran parte a la economía del país. Somos los más grandes inversionistas con las remesas, más de 3.500 millones de dólares al año. Esas cifras superan el presupuesto general de la República, trabajando desde el exterior por un mejor El Salvador. Saludos desde Washington. Me quedo hasta ahí, pero hay más comentarios, los vamos a evacuar en el transcurso de la entrevista. Bueno, Luis Mario, me llamaba, no sé si hay una opinión respecto de lo que plantean. No, yo creo que son justas reivindicaciones que nuestros compatriotas exigen. Ojalá sigan presionando para que haya un avance aún mayor en el tema del voto en el exterior, en el sentido de crear, como existe en otros países, circunscripciones electorales en el exterior. Fíjese que es bien interesante, porque en la del 2014, la ley que se aprobó en este momento es para que nuestros compatriotas elijan únicamente presidente y vicepresidente. No pueden elegir ni alcaldes ni diputados. Pero hay otros países, República Dominicana, que tiene circunscripciones electorales en el mundo. Entonces ellos eligen, por ejemplo, a representantes de los salvadoreños que viven en el área de los Estados Unidos. Por la cantidad de salvadoreños que viven allá le correspondería un buen número de diputados que vivirían en los Estados Unidos, lo único que representarían a nuestros compatriotas ante la Asamblea Legislativa, y sus votos valdrían como cualquier otro diputado. A ver, ¿cómo es esto? Ellos eligen su representante. Es Por correcto. ejemplo, Nueva York, Los Ángeles, Washington podrían elegir su representante. Podrían elegir ante la Asamblea Legislativa una circunscripción electoral que elige diputados en los Estados Unidos y que representa a los salvadoreños ante la Asamblea Legislativa. Otra en Canadá. Esta persona que se electa entonces obviamente tiene que venirse a vivir o a residir al país o estar viajando, pero estar presente, activo, digamos, como cualquier que diputado. El mecanismo acerca del traslado y la participación en las plenarias tendrá que discutirse, pero en el caso virtual ahora, en el caso dominicano entendemos que inclusive hay virtualidad para el voto, ¿verdad? El tema virtual, pero existen circunscripciones también en Europa y en otras zonas. Entonces, qué bueno que ya tenemos la posibilidad que nuestros compatriotas voten para las presidenciales, pero hay que exigir también que esto se vaya ampliando para otros órganos de Estado, ¿verdad? Es importante que también puedan participar en aprobación de leyes que, por ejemplo, les puedan incentivar a ellos a invertir en el país o a cualquier otra situación que genere para ellos estabilidad en el exterior, ¿verdad? Ahora bien, tenía una inquietud, Luis Mario, estábamos hablando del segmento pasado, por ejemplo, que a la hora que los compatriotas en Estados Unidos adquieren su DUI y tienen que pedir entonces que se les registre en el registro electoral. Correcto. Tienen que llenar una aplicación. Nosotros no lo hacemos en El Salvador. Correcto. ¿Por qué habría quedado este mecanismo de esa forma? Porque uno de inmediato piensa, bueno, esto lo que puede provocar es un poco de desmotivar a las personas. ¿Sí? Pues efectivamente. Tenemos un derecho adquirido, o sea, automáticamente al momento que obtenemos el DUI. ¿Qué habrá pasado en ese sentido? Bueno, hay que mencionarlo con toda transparencia. En una ocasión nos invitó el ministro de Relaciones Exteriores a varias organizaciones para que asistiéramos a un desayuno al ministerio. Conversamos sobre el voto en el exterior, muy abierto el ministro de Relaciones Exteriores describiendo el procedimiento, y cuando comentó que el registro en el padrón electoral de los salvadoreños en el exterior no iba a ser automático, todos preguntamos por qué razón. ¿Por qué no es como en El Salvador, que cuando uno
acude a que le den su DUI, inmediatamente queda uno en el padrón electoral y ya tiene el derecho de ejercer el voto. En el caso de los salvadoreños en el exterior, cuando acudan tendrán que expresar que quieren estar en el padrón y en el registro, ¿verdad? O si ya tienen su DUI, tienen que entrar a la página web del Tribunal Supremo Electoral, ahí hay un procedimiento en línea, les asignan un código que está encriptado y tienen que hacer un procedimiento para poderse inscribir. O pueden venir a El Salvador, ir al Tribunal Supremo Electoral e inscribirse. No comprendemos y es importante que las autoridades expliquen por qué razón no hay un registro automático. La explicación que se nos dio en ese momento es porque se necesita tener un control de exactamente quiénes van a ejercer el voto, de tal forma que eso les permita también tener una idea del presupuesto que van a ejercer. Entonces, si esta persona piensa ejercer el voto, pues entonces se inscribe. Y cuando se inscribe, ya el Ministerio y el Tribunal Supremo Electoral preparan el paquete con la papeleta y se le envían. Bueno, si eso no es en términos de ahorro. En términos de ahorro. Pero es un poco contradictorio porque localmente acá se imprimen todas las papeletas, aunque no votan todos. Exactamente la explicación que dimos cuando estuvimos con el ministro, que bueno, está bien, lo entendemos porque se puede tener una previsión de cuánto se va a gastar, pero alguien que en ese momento diga, pues yo en este momento no estoy seguro si iré a votar, puede ser que se decida un día antes. Claro. Así que esa es una de las deficiencias que hay que resolver. Hay otras que son importantes que el Tribunal Supremo Electoral tiene que capacitar a los miembros de las juntas receptoras. Perfecto. En este caso, ¿sí? Si gusta, Luis Mario, perdón la interrupción, lo vemos después de la pausa. Y vamos a esos detalles que creo que es importante porque instruyen. Claro. Vamos a una pausa comercial, volvemos. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte. Bueno, creo que es importante ir conociendo una forma bastante pedagógica quizás de cómo será este procedimiento, pero también saber cuáles son los obstáculos o las trabas que pueden haber en esto. Y bueno, lo interrumpí en el segmento pasado, Luis Mario, de qué es las observaciones que ustedes están haciendo en términos ya de procedimiento y que pueden terminar invalidando un voto, por ejemplo. Entonces, que al final son observaciones que ustedes están planteando. Sí, la verdad es que pues recién tenemos el proyecto, pero de la sola lectura del proyecto de ley, de lo cual vamos a publicar un memorándum político en FUSADES, digamos que podemos hacer las siguientes observaciones preliminares. La primera es que el Tribunal Supremo Electoral debe capacitar a los miembros de la Junta Receptora de votos desde el exterior. Si no hay capacitación del Tribunal Supremo, el voto en el exterior puede fracasar. Eso lo decimos tal cual por lo siguiente. Fíjese que hay varios aspectos. Primero, se va a constituir una junta electoral de voto desde el exterior y una junta receptora de voto desde el exterior, similar a lo que existe en las elecciones locales cuando hablamos de juntas receptoras de votos. Estas están conformadas por representantes de los partidos políticos
y estos representantes de los partidos políticos cuidan los intereses de cada instituto político al momento de, en el caso del voto en el exterior, recibir el sobre, ¿verdad? Meterlo a la urna correspondiente y a las 5 de la tarde del día del escrutinio, abrir el sobre y observar por quién se votó. A ver, perdón, solo un paréntesis. Sí. El acumulado de votos que lleguen, quienes lo envían tarde o más temprano, pero que llegaron justamente para el día de la votación y están en manos del tribunal, esos no se abrirán antes, o sea, van a ir acumulándose. Correcto, se van acumulando y quedan en custodia de la Junta Electoral de Voto desde el Exterior, que por sus siglas se va a conocer como GEVEX, J-I-X, GEVEX. El día de la elección, esos sobres que los ha venido recopilando la GEVEX, los va a llevar a la urna correspondiente, los va a depositar en esa urna y por la noche a las 5 de la tarde, cuando cierre la urna, cuando cierre el centro de votación, se constituye la Junta Receptora de Votos desde el Exterior, que es otro tipo de junta con representación política de todos los partidos. Abren la urna, empiezan a abrir los sobres y ahí se pueden dar una serie de situaciones. Ya dijimos que una de las situaciones que hay que cuidar es que el sobre tiene que ser enviado por los salvadoreños desde el exterior por lo menos con 20 días de anticipación al día del evento electoral, porque si llega un día después se anula. La otra es que se tendrá que cotejar la firma y la huella guardada en el sistema y compararla con la firma y la huella que venga en la papeleta desde el exterior. Ahí hay un problema en el sentido de la comparación, ¿quién va a cotejar? No está claro en el proyecto, entendemos que va a ser los miembros de la Junta Receptora de Votos desde el Exterior la que va a cotejar que la firma que está en la papeleta es igual a la que está en el sistema. ¿Y eso cuánto tiempo les puede llevar? Digo, eso tampoco es tan rápido estar viendo. Es correcto, eso se tiene que reglamentar. Porque eso es un comparativo físico. Un comparativo, nosotros esperaríamos... versus la papeleta. Correcto, esperaríamos que sea electrónico, aunque no lo dice la ley, eso se tiene que reglamentar. Si es físico, digamos que entramos en un problema porque inclusive las cajeras de un banco, con todo el cariño para las cajeras, a veces se tardan para comparar una firma con la que está en el registro de las libretas de ahorro. Sí, porque además uno a veces el trazo lo puede hacer a veces distinto. El trazo lo puede hacer distinto. Digamos que lo más fácil es la huella porque ahí tiene que haber una captación de huella electrónica. Pero eso es lo primero que hay que cuidar para que los miembros que están en la Junta Receptora no vayan a empezar a pelear que por una colita de una firma ese voto no es válido. Hay otras situaciones como el hecho de que puede ser nulo el voto si el sobre blanco que viene dentro del sobre celeste tenga señales de haber sido violentado. Eso significaría entonces que ni siquiera se va a abrir el sobre, se anula y se destruye. Es un problema porque sabemos que el sobre vendrá dentro de otro sobre color celeste que ha venido en avión y que por lo tanto pudo haber sido sometido a algún doblez o algo que el tribunal tiene que capacitar a los miembros de la Junta para que no por un pequeño doblez vayan a querer anular un voto desde el exterior. Y finalmente hay que tener cuidado en la capacitación en el tema de una ficha desprendible que irá junto con la papeleta, que la tiene que meter el salvadoreño en el exterior junto con la papeleta en el sobre blanco para que esa ficha corresponda exactamente al salvadoreño que emitió el voto. Si esa ficha no corresponde, porque se equivocaron del tribunal cuando se le enviaron a los Estados Unidos, entonces ese voto será nulo. Son situaciones fáciles de resolver si con suficiente anticipación el tribunal se empieza a preparar, empieza a capacitar a los miembros de la Junta Receptora de Voto desde el exterior y educa también a los salvadoreños en el exterior de cómo hacer esto. Si piensa hacerlo como lo hizo con el voto por persona, que apenas un mes y medio hizo una campaña y todos los miembros de la Junta Receptora de Votos no supieron cómo clasificar en las fichas si se había votado solo por bandera o por bandera y persona o solo por persona o por personas y no pudimos las organizaciones que estudiamos los resultados segregar la información, entonces ahí sí tendremos probablemente alguna situación en las juntas receptoras que pudiera dificultar principalmente el escrutinio y empezar a pelearse los miembros de las juntas receptoras por si un voto es nulo porque no está igual la firma o porque está ajado el sobre, ¿verdad?
Ahora, pero esto se resuelve con una buena campaña educativa anticipada. O sea, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, decía la semana pasada que como esto es cuestión de tiempo y hay que acelerar, él esperaba que por lo más tardar en febrero se haya aprobado el presupuesto. Y eso pasa obviamente por el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa. Efectivamente, aquí hay que hacer un llamado a las autoridades para que apoyen al Tribunal Supremo Electoral. La democracia tiene un costo y ese costo debe pagarse por todos los salvadoreños a través de los impuestos. Entonces el Ministerio de Hacienda en este caso debe de manera conjunta con el Tribunal Supremo Electoral llegar a un acuerdo para que pronto le aprueben no solo los 44 millones para las elecciones presidenciales en primera y segunda vuelta, si es que hay, sino que también los 21 millones aproximadamente que va a costar el voto desde el exterior. Entendemos que 6 millones son para el Tribunal Supremo, 5 millones para Cancillería, para abrir consulados para el tema de la emisión del DUI, y el mayor porcentaje de esos 21 millones se lo lleva el RNPN, el Registro Nacional de las Personas Naturales, con 10 millones por todo el sistema de emisión del DUI. Esto le va a servir al tribunal para hacer campañas que permitan educar a todo mundo y capacitar también al miembro de la Junta Receptora. Y con esto finalizo mi comentario por lo siguiente. Nos preocupa que, por ejemplo, en materia de educación cívica, para el voto residencial, se pidió que la gente actualice su dirección en el DUI y de esa forma pueda votar cerca de su domicilio. El plazo para cambiar la dirección en el DUI termina este 1 de febrero y no hemos visto una campaña agresiva por parte del Tribunal Supremo Electoral. Si esa va a ser la constante para capacitar a la gente y recordarle cómo se ejerce el voto por persona, o para capacitar a los compatriotas en el exterior, para explicarles los detalles que ya conversamos, podemos hacer que las herramientas no tengan, digamos, el beneficio completo que esperábamos todos que tuvieran. Entonces hay que facilitarle a los ciudadanos la capacitación para que ejerzan su derecho. Ya, vamos a otra pausa. Cuando regresemos, finalmente, ¿se tiene alguna idea, una estimación de cuánta gente podría votar o es bastante difícil? Tengo que plantear la interrogante. Vamos a una pausa y voy a leer otros comentarios de nuestros cibernautas a través de Facebook. Volvemos. Mamacita. Mamita. Mamita. Mijita. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Da Vivienda. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Luis Mario, tengo acá un comentario que nos ha hecho llegar Óscar Esquivel hace unos minutos a través de Facebook. Dice Óscar, en el título de la ley sin duda un gran avance en su reglamento excluyente. El título está generalizado y sin embargo aplica únicamente a los residentes en el exterior. Aquellos que han adquirido la ciudadanía de otro país quedan excluidos. El artículo 91 de la Constitución establece que el salvadoreño por nacimiento tiene derecho a gozar de la doble o múltiple nacionalidad. Por lo tanto, no debería de existir esa limitante en el artículo 4, literal 3.
¿Qué pasa también con aquellos que por estudio o trabajo temporal su estancia concuerda con el día de elecciones simple? No va a votar. En los Estados Unidos la ley permite el voto desde el exterior y no limitan a los que residen fuera. Basta con voluntad expresa por medio de un formulario de que el día de la elección no estará en el país y el Consejo Electoral manda el formulario, dice él, de votación a la dirección en el país que el votante registra. Deberían llamarle ley especial para el ejercicio del voto para residentes en el exterior y no ley especial para el ejercicio del voto desde, entre comillas, el exterior. Bueno, es un comentario interesante. ¿Qué tipo de repercusión puede tener esto? Bueno, formula un interrogante bien interesante el amigo, varias cosas. Digamos que el voto en el exterior con la modalidad del voto epistolar, del voto por correo, es distinto al voto presencial. El voto presencial sí es voto en el exterior, porque puedo acercarme a un consulado y votar. Eso, digamos que es de acuerdo a lo que otros países han aplicado, primero más caro, segundo hay aglomeraciones porque no se preparan los consulados para recibir cuando resulta que la gente responde masivamente a votar y ha habido ya problemas. Y digamos que aunque evita el tema engorroso de estar metiendo en sobres y que probablemente esto llegue tarde, la ventaja del voto por correo respecto del voto presencial es que en teoría es más barato y evita las aglomeraciones, ¿verdad? Se lo facilita. Hay algo que menciona el amigo bien interesante del tema de no haber adquirido otra nacionalidad que implique renuncia de la salvadoreña. Efectivamente, nosotros tenemos la doble o múltiple nacionalidad. Podemos Exacto. perfectamente ser salvadoreños, guatemaltecos y estadounidenses. Yo tengo unos sobrinos que son así. Pero en estos tres países no nos exigen renunciar a la nacionalidad salvadoreña, mientras que hay algunos compatriotas que residirán en alguna parte del mundo que por beneficiarse de algunas circunstancias en esas partes, probablemente sí les exigieron renunciar a su nacionalidad de origen. Y ahí sí tenemos complicaciones de acuerdo a la ley, porque renunció y entonces ya no es ni salvadoreño por nacionalidad o por nacimiento, ni salvadoreño por naturalización. Es un problema que posteriormente se tendrá que ir discutiendo si es justo o no, ¿verdad? Así que son observaciones que en la práctica esperemos que se vayan resolviendo, ¿verdad? Perfecto, vamos a ver otros comentarios acá. Pedro Corbera dice, me parece bien porque ellos siguen siendo salvadoreños y son un pilar fuerte para la economía de nuestro país, por lo tanto tienen los mismos derechos que tenemos nosotros. Arturo Castellón, el no votar es un gran error, dice, si usted no vota, otro lo hará por usted. Eso tiene que ver con comentarios anteriores que se están planteando ahí y de quienes están sugiriendo de que para qué ir a votar. Quiere decir, dice, que otro decida por usted, el día de la elección es el día que se reclama y se exigen nuestros derechos, pero no sigamos votando por banderas, conozcamos los candidatos, separemos elegir a nuestros gobernantes. Gandhi dijo que el mundo no está mal por los malos, sino por los buenos que no se quieren involucrar. Bueno, interesante, continúa ahí los comentarios. Le decía en el segmento pasado, Luis Mario, ¿qué implicaciones tiene esto del voto en el exterior? Y me preocupa más la parte que tiene que ver sobre todo del manejo de la transparencia, de manejos que puede haber, fraude, por ejemplo, que es una palabra que está menos presente ahora en el lenguaje de nuestros políticos, y es interesante porque va reflejando que creo que vamos madurando en algo. Ya hay menos denuncias de fraudes, sí. En las elecciones pasadas lo pudimos observar, pero bueno, igual está presente ahí. ¿Hay bastante garantía de la transparencia en el manejo del voto en el exterior? Bueno, hasta donde la ley establece, digamos que existen los suficientes códigos de seguridad, desde el cotejo de la firma, la huella obviamente electrónica para luego comparar que sea la real, esa ficha que tienen que llevar que tiene un código también que coincide con el elector compatriota en el exterior que ha recibido su paquete donde va la boleta, el hecho de que haya un primer sobre, un segundo sobre que ya trae la dirección específica del tribunal y la junta receptora de voto desde el exterior a la que corresponde ese salvadoreño. Entonces hay varias medidas de seguridad que sí garantizarían la secretividad del voto. Hombre, si esta persona se encerró en su habitación allá en Los Ángeles y votó en secreto, eso es imposible garantizarlo, ¿verdad? Claro, claro. ¿Quién sabe que van a llamar a un consejo de familia
y en familia decidirán quién votar y le pedirán al niño de los 10 años que él marque. Imposible conocerlo. Ahora, pero obviamente que eso puede ocurrir, o sea que, digo, si la gente va a tener su papeleta y ya no va a ser estando en una urna, claro, hasta puede ser una cuestión de consenso familiar. O claro, sea, así no, que aquí que cuidamos, correcto, cuidamos la secretividad del voto desde el momento que sale de los Estados Unidos claro, hasta que se recibe en la urna y se abre. Pero algo importante que usted señala ahí es el tema de, bueno, ¿cómo impugno yo en caso de creer que no han cuidado mi voto? Porque resulta que hay situaciones como esa donde el sobre blanco viene en mal estado y los representantes de los partidos en la Junta Receptora de Voto desde el Exterior decide que ese voto es nulo. Le tienen que informar en un plazo de 30 días a nuestro compatriota en el exterior que su voto no fue pues escrutado porque venía en mal estado el sobre. Probablemente a nuestro compatriota eso le frustre. Y si quiere impugnar esa decisión, la justicia electoral, en este caso, está en manos del Tribunal Supremo Electoral y ahí caemos a esa otra reforma de fondo que no se ha discutido ni se ha aprobado en la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con una justicia electoral independiente, con especialistas administrándola y con, digamos, una prontitud en la solución que le permita tanto a los salvadoreños en el exterior como a los salvadoreños que residimos acá, tener nuestros derechos inmediatamente resueltos cuando queremos impugnar alguna resolución. Así que eso es importante mencionarlo porque no está discutida esa reforma. Y hay un comentario que se hizo ahí, que usted mencionaba antes, respecto de ejercer el derecho. claro. Tenemos ya la facilidad de votar cerca de nuestra residencia, en el caso que vivamos en El Salvador. Tendrán nuestros compatriotas la facilidad de votar e impactar en las presidenciales. Tenemos la posibilidad de cambiar el orden de la lista votando por nuestro candidato que preferimos en cada uno de los partidos. Si no ejercemos esos derechos, si no influimos con todas las herramientas que la Asamblea Legislativa nos está dando, entonces vamos a continuar quejándonos justo de todo lo que nos hemos venido quejando en los últimos años. Así que tenemos que ejercer nuestro derecho. Bueno, hay un tema, nos quedan algunos temas pendientes, el tiempo está avanzando, el voto por rostro, sobre todo ahora que se plantea, bueno, voto por rostro ya hubo para diputados, pero ahora se plantea alguna iniciativa que tiene que ver con el voto por rostro para la elección presidencial. ¿Qué tan viable es eso? ¿Qué tan factible es? Y hablar un poco sobre la ley de partidos políticos, sobre todo porque parece que la discusión de este proyecto de ley avanzó de manera acelerada, pero en el punto neurálgico parece que se ha quedado un poco estancada. Pero bueno, vamos a la pausa comercial, regresamos. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Bueno, quiero leer unos comentarios adicionales sobre el voto en el exterior para que pasemos al otro tema. René Quesada dice, de justicia, solo nos hemos acordado de ellos para estirar la mano y no para escucharlos. Tienen derecho de poner y quitar presidentes, gobiernos locales y diputados porque son
ellos los que durante más de 20 años han mantenido este país. Y ahí nos contamos todos los que reciben y los que no reciben remesa, porque al final todos nos hemos beneficiado de ellas, mientras ellos han sudado la gota gorda. Aquí muchos se han engordado con el sudor de nuestros compatriotas. A empoderarse, dice él, les ha llegado la hora, nosotros vigilantes de que no vaya a ser un engaño. Tito Moris Rivera. El derecho a votar en el exterior es una gran oportunidad para que ya no nos vean solo como remeseros y nos tomen más en cuenta. Solo vean lo que pasó con las elecciones en Estados Unidos. Los republicanos nos despreciaron y Obama ganó con 10 millones de latinos que votamos por él. Somos más de 2 millones de salvadoreños solo en Estados Unidos. ¿Se imaginan que votáramos el 10%? Son 200,000 y Mauricio Funes ganó, dice, por 65,000 votos. Esta es una deuda y una promesa de campaña que de no haberla aprovechado hubiera sido un gran retroceso a los que mantenemos la economía de nuestro país y por tanto tenemos derecho a escoger a nuestros gobernantes. Bueno, hay más comentarios, les invito a que ingresen a la entrevista en línea en Facebook y ahí pues ustedes podrán leer los comentarios o seguir participando. Pero bueno, Luis Mario, no sé si un comentario adicional a esto o pasamos ya entonces al voto por voto. Yo quisiera hacer un comentario sobre lo último y justo me iba a referir a ello. Mire, los salvadoreños en el exterior pueden decidir quién es el próximo presidente de El Salvador. Si son 3 millones de salvadoreños en el exterior y prácticamente 2.9 viven en los Estados Unidos, como bien dice el amigo, si 60,000 votos decidieron la elección presidencial de 2009 y se estima que aproximadamente 160,000 en teoría son los salvadoreños que podrían ejercer el voto desde el exterior, pues podrían llegar a impactar eligiendo al próximo presidente en el país. Ahora, ¿de qué depende esto? Depende de muchas cosas, principalmente de la que ya dijimos, educación, una campaña agresiva que incentive el voto desde el exterior. Si no se hace, puede dar lugar a sospechas, en el sentido que los partidos están calculando que como no saben exactamente a quién va a beneficiar el voto desde el exterior, probablemente, sin decirlo y sin expresarlo, vayan retrasando la campaña de incentivo y la campaña de educación para que los salvadoreños no tengan exactamente claro el tiempo con anticipación con el que deben enviar su papeleta o todas estas situaciones que deben cuidar para que su voto no se vaya a anular. Así que tengamos en cuenta que los mexicanos son más de 10 millones de mexicanos que viven en el exterior y cuando se aplicó la primera vez el voto desde el exterior votaron apenas, si no me equivoco, entre 10,000 y 20,000. Entonces son muy pocos las personas que lo ejercieron. ¿Utilizando el voto epistolar? Utilizando en el caso mexicano era el voto epistolar. Sí. Entonces creemos que es importante que se haga esa campaña y que se decida con claridad el presupuesto por parte de Hacienda para que cuente con la plata el tribunal que pueda permitirle hacer este tipo de educación. Bueno, la parte que viene entonces ahora es la presión social, la presión de las organizaciones, ustedes como FUSADES, me imagino que aliados por la democracia estarán también en Correcto. esto, los compatriotas que residen en el exterior, en organizaciones que participan en diferentes ONGs, por ejemplo, podrían presionar, porque efectivamente los partidos políticos, Luis Mario, por lo que uno ha conversado con algunos dirigentes de partidos políticos, y en esto FMLN, Arena, quien sea, no parecen muy claros de hacia dónde se va a orientar ese votante. Entonces, podría haber una especie de, sin comentarlo, como decíamos, de compadre hablado y decir, bueno, bajémosle perfil a esto, no nos metamos mucho porque no sabemos, o sea, hay que cuidar esa parte, ¿no? Pero dependerá mucho entonces de la observación externa. Sí, esperemos que no sea así, esperemos que los partidos, igual que lo han aprobado el voto desde el exterior con prontitud y por unanimidad, vayan exigiendo que se implemente esta herramienta. No termina el trabajo con aprobar la ley. Debe luego el tribunal hacer todo lo necesario para que se implemente. Y como usted muy bien dice, las organizaciones que hemos venido impulsando la reforma electoral, particularmente el voto desde el exterior, donde está la ISD, donde está CREE, que es uno de los que más agresivos ha sido en el tema del voto del exterior, cuide que haya una campaña de educación cívica, cuida que haya una campaña de incentivo para que el salvadoreño conozca que esta herramienta la podrá utilizar, para que se inscriba en el padrón, porque como no es automático, tiene que hacer todo este procedimiento y poder así impactar.
no conocemos estudios serios acerca de las preferencias electorales de los salvadoreños en el exterior sobre uno u otro partido. Entonces, en teoría, los partidos tendrán que hacer sus propios análisis, sus propias campañas también en los Estados Unidos. Por cierto, nunca lo han descuidado. Vaya, el presidente Funes recordaba la otra vez que fue aproximadamente a 6 o 7 ocasiones cuando fue candidato a los Estados Unidos, porque sabía que podía haber ahí un impacto importante. Así que es necesario que esa Contraloría que usted bien menciona funcione a través de todas las organizaciones y con la suficiente anticipación. Los próximos 3-4 meses son importantes. El 5 de agosto, 180 días antes de la elección, vence el plazo para que los salvadoreños en el exterior hayan cambiado su residencia y se hayan amoldado a lo que exige la ley, ¿verdad? Entonces, ahora, el tema del padrón entendemos que es, si no me equivoco, 60 días antes. Pero hay que tener la claridad suficiente de que tengo que inscribirme y tengo que expresarlo, ¿verdad? Luis Mario, y en efecto, o sea, puede haber ese nivel de incidencia, es decir, si la mitad de estos compatriotas, de estos 160,000 votan o un 70% vota, pueden incidir directamente en una elección, o sea, pueden poner un presidente. Pueden poner un presidente. Los márgenes entre el ganador y la segunda elección, los márgenes de victoria, entre la primera posición y la segunda posición, cada vez son más estrechos, tanto en las elecciones legislativas como en las municipales y en las presidenciales. Eso significa que con las características de este proceso electoral para el 2014, donde las fuerzas mayoritarias como partido político están muy parejas, en teoría se está anunciando una tercera fuerza con el expresidente de la República, que también va a venir a repartir votos, y eso hará que probablemente se disminuya ese margen de victoria. Así que un salvadoreño desde el exterior puede poner un presidente, o los salvadoreños del exterior pueden poner un presidente. Eso es muy claro. Ahora, las organizaciones de salvadoreños en el exterior también deben hacer un esfuerzo, así como lo hicieron para exigirle a la Asamblea que se aprobara la herramienta, ahora tienen que hacerlo para incentivar a sus compatriotas en cada uno de los estados, principalmente en Estados Unidos, donde vive el 90% de los salvadoreños en el exterior, para que utilicen la herramienta, acudan a aduizarse, acudan a expresar que quieren ser registrados en el padrón, ¿ya? Y cuiden el procedimiento en el momento de emitir el voto. Perfecto, hacemos la otra pausa, creo que vamos a la última pausa comercial y regresamos ahora sí con el voto por rostro. ¿Qué implicaciones tiene esto? Y después volvemos entonces de la pausa comercial. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte.
Bueno, nos quedan 8 minutos para cerrar la entrevista. 2 temas centrales. Vamos a ir rápido entonces al fondo de cada uno de los temas. Voto por rostro para la elección presidencial, Luis Mario. Se ha propuesto, es decir, no está planteado esto como una reforma inmediata, pero bueno, está la propuesta ahí lanzada. Quien inició con esto fue el partido Gana, después lo reiteró el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo, que decía que no le veía ningún inconveniente para que pudiera hacerse de esa forma, tal cual se hizo para la elección de diputados en marzo de 2012. Bueno, nosotros aquí hay que separar en 2 ámbitos, hemos hecho el análisis. En el ámbito técnico electoral, el voto por rostro tiene razón de ser principalmente en las elecciones legislativas, donde cuando se vota por el rostro puedo cambiar el orden de la lista de los diputados que ha presentado el partido, y en el caso de los consejos municipales puedo perfectamente, cuando ya tengamos consejos municipales plurales, decidir quiénes de los concejales van a acompañar, por ejemplo, al alcalde. Ahora, electoralmente, y sobre eso nosotros creemos que es una decisión de cada uno de los partidos ponerse de acuerdo, puede ser una estrategia electoral ubicar el rostro en la papeleta presidencial para un efecto de recordación acerca de los logros que han tenido los candidatos a la presidencia. Yo recuerdo el caso del doctor Héctor Silva, que en paz descanse, que allá en la elección del 2004, junto a Chafi Candal, que también en paz descanse, y a don Elías Antonio Saca, venía el doctor Silva y pedía que hubiese el rostro en la papeleta, probablemente para el efecto recordación de sus años como alcalde de San Salvador, que hizo un buen trabajo. Así que eso ya es una decisión partidaria, técnicamente no es necesario, porque habrá claridad acerca de quiénes son los candidatos a la presidencia en toda la campaña que ya empezó, pero ya la decisión electoral, pues en esa nosotros no tenemos, digamos, ninguna análisis, ¿verdad?, que comentar. Ahora, en todo caso, la elección presidencial tampoco salen 15 candidatos, es uno solo por cada partido político, Claro. por coaliciones en todo caso, ¿no? Claro. Y para diputados sí va una cantidad importante por cada departamento y todo eso, entonces sí como que se presta más para poder hacer ese juego en donde la gente pueda decidir o inclinarse por un X candidato, pero Sí. en este caso estamos hablando de que serán 3 o 4 candidatos, si acaso, para la Sí. presidencia. Sí, es muy probable, y yo le insisto que técnicamente, en materia de estudio del sistema electoral, no es necesario el rostro en las papeletas ahora de las presidenciales. Electoralmente y por estrategia electoral, los partidos obviamente pueden decidir que su candidato también esté ahí el día de la elección, ya en la papeleta, pero digamos que no vemos en materia técnica la necesidad, como sí la vemos en la legislativa y en la municipal, porque ahí sí hay una incidencia en el orden o en quién queda de los concejales o quién no, ¿verdad? Bueno, perfecto. Vamos entonces al tema de ley de partidos políticos. Está en discusión en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que está trazando la aprobación de ley de partidos políticos? Porque ya evacuaron casi todos los artículos, pero se han quedado una parte de financiamiento. ¿Cuál es la almendra de esto, Luis Mario? Efectivamente, esa es una buena pregunta, William. La almendra han querido los diputados que creamos los ciudadanos, que es el tema del techo del financiamiento privado, en el sentido que un partido quiere que haya techo, hasta X salarios mínimos que pueda dar una persona natural, y otro partido, en este caso la oposición política, dice que no debería haber techo. Nosotros creemos que esa no es la almendra, sino que la almendra en el tema del financiamiento es la entidad que tendrá a su cargo la fiscalización del financiamiento. Y en ese sentido, por lo menos lo que se ha aprobado hasta este momento como artículos que todavía no han pasado al Pleno, vemos que no reúnen los requisitos que debería tener la unidad de fiscalizamiento, de fiscalización, del financiamiento político. ¿Por qué? Porque no hay una unidad autónoma, una unidad independiente, no se menciona con exactitud el tipo de información financiera que deben presentar los partidos políticos, no se menciona que esta información que se presente a esta unidad debe luego ponerse en línea para que los ciudadanos tengamos acceso a ella, no se menciona la posibilidad de esta unidad para ir a hacer auditorías de oficio y poder entonces investigar y escudriñar si estos partidos han violentado o no
las prohibiciones en materia de fiscalización, ni tampoco se habla sobre sanciones que sean lo suficientemente persuasivas para que un partido no piense en violentar todo el tema de prohibiciones de fiscalización de financiamiento. Ahora, esa ley, para terminar, debería estar lista para la elección presidencial de 2014, o sea que hay tiempo suficiente para que pueda aplicarse. Sí, debería estar lista. Creo que todas las organizaciones que estamos en Aliados por la Democracia coincidimos en que podrían quedarse discutiendo los partidos el tema de la democracia interna, el tema de los requisitos para la constitución de partidos y todas las otras áreas que incluye una ley de partidos, y aprobar estrictamente una legislación que tenga que ver con la transparencia en el financiamiento, con la creación de una unidad autónoma con suficiente presupuesto y suficientes atribuciones para que las reglas de la competencia electoral estén parejas. De lo contrario, nos podría pasar que la elección del próximo presidente sea legal, pero no sea equitativa. ¿En qué sentido? Que se cumplieron todos los requisitos para que no hubiera fraude, pero en el tema de acceso a financiamiento, algún partido tuvo más recursos que otro para competir. Y esto es aplicable a la elección del 2014 y lo tendría que haber sido a todas las elecciones a partir del acuerdo de paz. Probablemente ahí tuvimos presidentes electos legalmente, pero bajo condiciones inequitativas. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Gracias, Luis Mario. Gracias, William, muy amable. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Les anticipo, esta semana trataremos de colocar en agenda justamente este tema. Tenemos pendientes otras invitaciones. El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, estará con nosotros el próximo jueves. Y bueno, la semana trataremos de dedicarle un poco a esta reflexión. Gracias a ustedes por su fiel sintonía.